Muchas gracias, no solo por el aplauso, sino por pedir que vuelva. Quiero volver a abordar el problema del mundo, pero ahora a través de una reflexión filosófica acerca del mal. Más que una reflexión mía, será una historia de las reflexiones filosóficas en que pondré mi propia teoría, que es diferente a la que se enseña o aprende en las historias de la filosofía. Pero para comenzar por el comienzo, diré que apenas se inventó la escritura la inventaron los sumerios, apenas tuvieron escritura los sumerios, escribieron un texto que fue una cosmogonía. Les pareció que lo más importante que se podía escribir era la historia de una gran guerra que hubo en un tiempo muy arcaico, una guerra en que el dios del orden conquistó o venció, mató a una dragonesa, a un dragón supuestamente muy maligno que personificaba el caos. De modo que la primera víctima de la historia, primera personificación del demonio, personificación del mal, fue una personificación del caos en forma de un gran reptil. ¿Qué tendrán los reptiles para tener tan mala fama? El reptil se asocia al dios Shiva y al dios Dionisio, que hoy se sabe que fueron el mismo, en la India y en Europa respectivamente. Y cuando Capra escribe el Tao de la física, pone al dios Shiva con un fondo de ecuaciones matemáticas, sugiriendo que este supuesto caos, el misterio de la serpiente, el misterio que no se sabe por dónde se va a esconder y con qué se va a salir, porque se sale de la mente científica ordinaria, la mente lógica, tiene una mente orgánica, más misteriosa. Hoy se está empezando a entender que el caos tiene sus leyes también y que el caos tiene su orden también. Pero los primitivos parece que demonizaron el caos como lo más peligroso. Desde el momento que surgió la idea de, podríamos decir, de legislar sobre la naturaleza, de decir las cosas tienen que ser así o asá. Y esto se nos hace claro cuando pasamos a un segundo libro sagrado de la historia que conocemos muy bien, el libro del Génesis y el relato que se da en el libro del Génesis sobre la caída del hombre. Nos encontramos con otro reptil muy maligno, o diríamos hoy un reptil que es una criminalización de la serpiente. Es a través de la serpiente que cae, según ese relato, la especie humana, pierde el paraíso, comiendo el fruto prohibido. Y el fruto prohibido es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y ya expliqué un poco en mi conferencia anterior que esto del conocimiento del bien y el mal, la mayor parte de la gente diría que es una cosa muy rara, como teoría de la caída del paraíso. Algunos podrían decir que caímos del paraíso porque cometimos un crimen sexual, por eso las hojas de parra que se usan todavía, creo que en el Vaticano todavía quedan hojas de parra puestas sobre las esculturas clásicas. Cuando Dios, paseando su jardín, vio a la pareja original, vio que se habían puesto hojas de parra encima de los genitales,
dijo, estos comieron del fruto prohibido, ya no son inocentes, ya conocen su culpa. No se dice cuál es la culpa, pero se adivina que comienza la prohibición de lo que Freud llamaría el principio del placer. Hoy en día sabemos que las plantas son muy sabias y que los tropismos de las plantas tienen una sabiduría que es mayor que la humana en cierto sentido. Sobre todo las plantas son más buenas que nosotros. Son como los bodhisattvas del budismo, se dejan cortar, se dejan sacrificar. Parece que son conscientes, son como una forma de conciencia sin ego, son solamente entes colectivos. Bueno, eso es lo que dice Stefano Mancuso, que todavía no ha dado su conferencia, pero estuvo el año pasado. Se está descubriendo una inteligencia natural y una sabiduría organísmica. Pero los antiguos le tenían mucho miedo a la naturaleza y mucho miedo al animal que llevamos dentro. Está muy criminalizado el animal hasta que no nos damos cuenta siquiera de cuánto hemos suprimido, le hemos amordazado el principio del placer. Y la crianza es amordazar el principio del placer en cada niño que nace al mundo, se lo va criando para que se haga grande, se haga adulto. Y decía Freud que el principio del placer debe ser postergado al principio de la realidad, pero yo digo que el principio de la realidad no está al principio de la realidad, sino que el principio de la realidad patriarcal, el principio de cómo se hacen las cosas en una cultura que no es abierta al placer. Los primitivos no son así, y los primitivos son mucho más amorosos que nosotros. Nosotros tenemos una ecología utilitaria para defender recursos naturales y tener más cosas que consumir. Los indígenas norteamericanos son unos franciscanos al lado de nosotros, aman la tierra, no se sienten dueños de la tierra, sino que se sienten hijos de la tierra. No necesitan apelar a la razón para tener una mente ecológica, sino que apelan simplemente a un sentimiento natural. Hemos perdido el amor al prójimo también porque no tenemos ese amor por nosotros mismos que viene de estar en consonancia con nosotros mismos, de tener aceptación hacia nosotros mismos. Todo por este detallito que explica también el libro del Génesis, cuando se dice que uno tiene que hacer el bien y tiene que cuidarse de hacer el mal, está bajo la influencia de una mente que ya no es la mente natural, amorosa del ser humano, es una mente sobre la cual se ha legislado, se le ha dicho, alguna autoridad que manda le ha dicho tienes que ser así. Y sabemos lo que produce esa mentalidad porque hay pueblos más civilizados que otros. Yo siempre en Italia explico que los italianos tienen la suerte de no ser como los alemanes. Va mucha gente de Alemania a Italia en busca de salud mental. Goethe famosamente escribió sobre sus viajes en Italia. Byron también se sanó en Italia frente a una actitud mucho más, un laissez-faire, una actitud mucho menos con menos impronta del principio del deber. Yo siempre repito el cuento, el chiste que sobre Alemania, que se dice que en Alemania lo que no está prohibido es obligatorio. Hay gente que es así, gente que todo lo hace o por obligación, por mandato o por prohibición. Y hay pueblos que no son tan civilizados. Italia es menos civilizada que los países más nórdicos. Y un poco menos civilizado es Brasil. Por eso tienen la mejor música popular. A mi juicio, la música popular brasilera tiene un poco ese movimiento de la serpiente. Tiene una sabiduría orgánica, un ritmo complejo que no viene
de estos sabios intelectuales que dicen que hay que metérselo todo aquí en el culo. No sé si se entiende mi chiste, eso era de un profesor que sabía aprender cualquier idioma en pocos días. En su fórmula era muy precisa y todo aquí, vocabulario, metérselo todo aquí en el culo. Es como que hay un pequeño error y no se dan cuenta los científicos de dónde la teoría no calza. Esas son dos teorías muy antiguas entonces, la de los sumerios y la de la temprana cultura judía, que pasó a ser la nuestra, el mundo judeo-cristiano. Y después me doy un gran salto hasta Freud. Freud habló de la neurosis universal, de un sufrimiento que todos compartimos, menos algunas personas que andan por ahí medias lobotomizadas. Hay ciertas personas que se anestesian a sí mismas o que trabajan tanto o que se distraen tanto con esto o aquello. Hay gente que se distrae con el placer, hay gente que se distrae con el dinero. Los ricos no sufren ya todos sus sufrimientos existenciales lo tienen colmado de esta satisfacción tan grande de tener mucho en vez de ser. Entonces, el interés por el bien tiene ese potencial de transformarse en un interés por los bienes. Pero la teoría de Freud es que llevamos por dentro, él usa un término que no es exactamente sufrimiento, un Behagen, dice en alemán, el malestar de la cultura, un algo que hace que la gente sea en el fondo neurótica, aunque después Pierre Weil, el fundador de la Universidad de La Paz en Brasil, que ya no vive, escribió un libro sobre la normosis. La normosis es eso que de la neurosis de los lobotomizados, la gente que a veces a base de tranquilizantes, a veces a costa de conformidad o de no mirar para adentro, de lo que sea, ya no sufre. Hay un sufrimiento universal y decía Freud que eso es la consecuencia trágica de la frustración de la libido, de que el ser humano se ha vuelto contra su animalidad. Somos explotadores de la naturaleza, no solo fuera, sino que dentro de nosotros mismos. Un atleta que gana una carrera y que se enorgullece tanto de ser un gran campeón de tal o cual deporte, es un capataz muy exigente con su cuerpo, no trata bien a su cuerpo. Es un hombre que trata al cuerpo como un caballo de carrera, pero los cuerpos no están ahí para ser tratados como caballos de carrera o burros de carga o dromedarios, sino más bien para ser queridos y respetados y escuchados. El cuerpo sabe mucho, es parte nuestra, es uno de nuestros yoes. Entonces, decía Freud que necesitamos un orden policial, que necesitamos jueces y cárceles y policías, porque no somos buenos, porque somos mitad buenos y mitad malos. Entonces se necesitan estas instituciones para mantenernos en vereda, para que cultivemos nuestra parte buena y no nuestra parte mala. Es lo mismo que decía el texto del Génesis. El conocimiento del bien y del mal, hay que saber qué es lo que es bien, lo que es mal, hay que hacer lo que es bien, no hacer lo mal. Pero hay otro punto de vista, por ejemplo, Lao Tse en el Tao Te Ching, el fundador de esta la más seguida de las religiones chinas, que es la religión confuciana que prescribe orden en la familia, orden en las relaciones humanas como cosa principal. Lao Tse decía, cuando se perdió la naturaleza original, surgieron las leyes. Cuando perdimos nuestra naturaleza original, tuvimos que recurrir a este parche de que mantenernos en vereda a través del castigo.
Entonces, estamos en la misma cosa que en el libro del Génesis con Freud. Freud fue un gran revolucionario en muchas cosas, pero en eso no llegó a cuestionar una cosa tan cimentada como el pecado original. Ahora quiero decir algo acerca del diablo. Es una teoría del mal el diablo. Es tentadora esta teoría. Yo a veces digo, parece que existiera el diablo porque que no fuera simplemente la personificación de un ente abstracto que es el mal, porque a veces me encuentro con gente buena que hace cosas terriblemente dañinas. Yo he sido un militante por el cambio de la educación a través de casi 20 años y me he movido, he tenido oportunidad de conocer a la gente en los ministerios de educación de varios países y me encuentro con que no hay gente idiota, no hay gente malvada, hay gente bien intencionada, hay gente normal. ¿Y por qué esta gente normal le hace cosas que tienen consecuencias diabólicas? ¿Por qué se mantiene la educación como la más obsoleta de nuestras instituciones a pesar de gente inteligente? ¿Por qué no se usa la educación para el desarrollo humano, sino para que aprendamos cosas inútiles acerca de distintos hechos científicos? ¿Por qué se le roba a la gente el tiempo de mirar hacia adentro, de conocerse a sí mismo, como ya recomendaba Sócrates, al decir que una vida no examinada no es vida? ¿Por qué se obliga a que la gente sea educado como en una cárcel? Porque los niños no gustan nada del colegio, a pesar de que gustan mucho de encontrarse con otros niños. ¿Por qué ocurre eso? Entonces a veces parece que fuera el diablo. Cuando el cristianismo dice el mundo le pertenece al diablo, suena cierto porque no entendemos de otra manera es el mal. Pero el diablo ha evolucionado en la historia. No es el mismo en todas partes y en todos los tiempos. Y una cosa que ha pasado con el diablo es que a veces no es la visión en que se lo presenta, no es en que hay el Dios bueno y el Dios malo, esa visión que a veces se llama maniquea de las cosas, en alusión a los maniqueos que en gran medida lo presentaban así, sino que es más bien el diablo reconocido como sirviente de Dios, como en el libro de Job, en la Biblia, un servidor. A veces en algunos mitos se dice que Dios recurrió al diablo como ayudante para crear el mundo. Se nota, pero no se entiende muy bien por qué Dios necesita al diablo para crear el mundo. Da que pensar. Hay mitos en que se presenta el diablo como el hermano de Dios, como un hermano mellizo de Dios incluso. Mircea Eliade ha recogido esas historias. Y ha evolucionado la visión del diablo de tal manera que en El paraíso perdido de Milton, ese gran libro que para los ingleses es lo que más se parece a la Biblia por su idioma y la perfección con que está escrito, el diablo es como el espíritu revolucionario del mismo Milton y los puritanos de esa época, los que se rebelaron contra el Papa y los que tenían mucho la percepción de lo que lo llamamos bueno y tienen mucho de hipócrita. A veces los malos son más buenos que los buenos. Incluso los terroristas en algunos países tienen muy claro que ellos están luchando por un bien que se opone a una sociedad perversa. Pero ese es un tema del que no se puede hablar sin meterse en demasiados líos. Fue el diablo poniéndose más y más interesante a través de la historia. William Blake, el poeta inglés, por ejemplo, llegó al punto de invertir los valores, es decir, lo que llamamos lo bueno
es bastante malo. Lo bueno lo asociaba William Blake con la bondad predicada por la Iglesia, y decía, lo que se llama mal es la vida. En la vida hay agresión. Tiene un famoso poema sobre un tigre en que se hace claro que es uno que aprecia la energía de la vida, pero esa energía no cabe dentro de los moldes de lo que se llama lo bueno. Y eso llevó a que Hegel en su dialéctica presentara esta polaridad del Dios y diablo como la tesis y la antítesis, señalando que lo que es antítesis hoy es la tesis mañana, y que a la tesis de mañana surgirá una nueva polaridad, una nueva antítesis, y que así evoluciona la vida a través de esta constante oposición de un aparente bien, una aparente mal. Y eso lo tomó Marx, y Marx lo volvió a revestir de carne. Este principio abstracto de la tesis, la antítesis, lo volvió en la doctrina de la lucha de clases, volviendo al tema de que desde el origen de los tiempos, parece que ha habido siempre opresores y oprimidos, y que el mal es algo así como una invención política de los opresores, que dicen, ese es malo, y eso justifica despojarlo o castigarlo, rechazarlo. Y no se mira mucho al dedo que apunta al malo, pero a través de toda esta historia que empieza por Tiamat, esta dragonesa, esta mujer monstruosa con algo de serpiente, con algo que no entiende la mente racional y que sigue con el Génesis, que es una oposición también al elemento animal de la vida. Siempre lo que no se dice es que hay una maldad no solo en el malo, sino en el acusador, el que crea ese concepto del mal, el que acusa el dios del orden, el dios Marduk, que triunfa sobre Tiamat. Es un orden que no solo establece regularidades, sino que un orden que ordena, que manda. Entonces, lo dejo como una nota al pasar para seguir con la historia del mal y decir algo sobre los pecados. Hay en el Oriente lo que se llaman kleshas, los impedimentos psicológicos que no le permiten a una persona evolucionar. Digamos que no se puede llegar al cielo sino que purificando los pecados. Si uno quiere que su mente llegue a lo divino, tiene que ocuparse de lo humano. Y para los hindúes, para los budistas, la cosa termina en eso, que son kleshas, que son impedimentos. En Occidente se cambia la perspectiva porque son más bien el pecado es el desobedecer a un Dios que se enoja. No es que uno tenga que purificarse de los pecados para uno sentirse mejor o ser mejor, sino que porque hay un Dios mandón, que es como la proyección sobre la vivencia de Dios de una experiencia personal con un padre despótico. En el mundo budista, el primero de los pecados, la raíz de todos estos kleshas, de estos impedimentos, es la ignorancia. La palabra ignorancia no es no saber cosas, significa la ignorancia no ver. La palabra hindú es avidya, no ver. Y en realidad la ceguera
produce muchos desastres. Saramago desarrolló este tema en su novela, que no la llamó novela, la llamó Ensayo sobre la ceguera, para recalcar que era un ensayo filosófico presentado como una ficción. El momento que la gente no ve, la gente empieza a matarse a cuchilladas. La ignorancia tiene como consecuencia inmediata una exacerbación de los deseos, según el budismo. Porque uno no ve, no se puede declarar satisfecho, no sabe que está satisfecho porque hay cosas que no ve, se rebela contra lo que ve. Schopenhauer tomó del budismo este aspecto en su filosofía de que hay que desear menos para sufrir menos. Es cierto que sufrimos por exceso de deseos, pero no se disminuyen los deseos a través de austeridad, sino que más bien a través de más comprensión. Y el otro hermano del exceso de los deseos en el budismo es el exceso de aversión. Van de la mano, el eros y el anteros, como a veces se han llamado. Querer mucho ciertas cosas es odiar mucho todo lo que a uno le significa una privación de esos deseos. Esos son los deseos budistas, lo que llama el budismo los tres venenos, que se representan a veces como tres animales, un puerco, una serpiente y un gallito de pelea. Se persiguen en forma circular y se engendran uno al otro. Y en el cristianismo tenemos esos siete famosos pecados capitales, fueron instituidos, fueron establecidos en la forma como mejor se los conoce por San Gregorio. Y da el caso de que yo soy un pecadólogo porque me tocó ser el vehículo de la transmisión de un cristianismo oriental, olvidado en Occidente, un cristianismo que fue representado por un gran maestro ruso llamado Gurdjieff. Y muchos de los que trabajamos en la escuela de Gurdjieff estábamos en búsqueda de contactar esa escuela original. Bueno, a mí me tocó tener un contacto con esa escuela original y de ahí salió que mucha gente hoy en día se interesa en el eneagrama, que es un sistema de 9 pasiones, 9 deseos exagerados, que son los mismos cristianos más 2, que no cambia mucho la cosa, más el miedo o la cobardía como pecado y la vanidad como algo diferente del orgullo. Gran parte del mundo se puede entender solo desde el punto de vista de la cobardía con que uno se rinde a un sistema maligno y con la vanidad en que uno se entusiasma con cosas que no son las fundamentales. Se distrae de lo fundamental. Entonces, digamos que se puede entender el mundo, se puede entender el mal desde el punto de vista de los pecados. Hay mal porque hay envidia, hay mal porque hay orgullo. Es como decir, el mal es la enfermedad. No es que el mal sea el mal. Y la palabra española, cuando hablamos los males del mundo, los males del alma, es muy buena palabra porque alude simultáneamente al malestar, a lo que duele, a lo que causa sufrimiento y a los males en el sentido ético de la palabra. Pero lo que nunca se ha dicho, y es una de las cosas que ando diciendo yo, es que los pecados son derivados de instintivos que no molestarían tanto en la vida humana, no serían tan terribles, si no fuera porque está prohibida la expresión directa del instinto.
¿Por qué es vanidosa una persona? Porque a los niños se les prohíbe algo que es como la vanidad natural. Hay un cierto deseo de ser visto. La mayor parte de los niños y niñas en el mundo no son vistos, no son reconocidos. Hay una visión empequeñecedora de los niños. Se les hace sentir que todavía no son adultos, que todavía no saben nada, que no han aprendido, que deberían esto, que deberían aquello. Somos muy ciegos a la belleza de los niños, al misterio de los niños también. Decía Freud que somos parricidas, que queremos todos matar a nuestro padre. Puede ser que haya mucho parricidio internalizado en el mundo, que hay mucha rabia hacia el padre, pero también es cierto que con razón tenemos ganas de matar al padre, porque el padre es el vehículo de la autoridad. El padre no es solo nuestro padre, es a través de quien nos pasan los valores de una sociedad. Es una sociedad, yo diría, perversa, enferma más bien, una sociedad enajenante. Yo soy uno que piensa que tenemos que darnos cuenta del mal de la civilización, que es la civilización la enfermedad fundamental, y que la civilización es algo que deberíamos poder cambiar si la entendiéramos, empezando por entender la idiotez de tantas cosas que se piensa y que se sienten colectivamente, la inmadurez. Pero me salto un poco hacia el fin de mi conferencia, creo que me debe quedar un poquito de tiempo todavía. Estaba diciendo que lo que no se dice es que tienen un trasfondo los pecados, un trasfondo patriarcal. Es el mismo hecho que se mandó, que no debe dársele expresión al deseo, a la libido, al principio del placer, a la sexualidad, al enojo. El enojo es una fuerza natural. Los animales más delicados, como los ciervos, tienen cuernos. Hasta las abejas, que son más delicadas que los ciervos, tienen aguijón. Y dan su vida por matar a una avispa cuando se les quiere meter una avispa en la colmena. Es una parte de la vida, pero una cosa es la agresión amorosa, la agresión sana al servicio de la vida, y otra cosa es una agresión loca, puramente destructiva, que surge en los humanos y que no es parte de la vida animal. Los animales no son malignos ni crueles. Matan para comer, matan como parte de un orden natural. Nosotros vivimos, tenemos otra especie de sangre que la sangre de la agresión natural. Entonces, así como de la vanidad, decía un niño que no es visto, entonces quiere ponerse plumas. La vanidad, la compulsión del éxito, la compulsión del triunfo, que hace que la vida de mucha gente es pura competencia. Para los salvajes nosotros somos una vergüenza de competitivos, porque los salvajes son todos colaboradores. Las sociedades tribales eran todas en ayuda mutua, y los más antiguos de los humanos, lo que sabemos de los cazadores recolectores, la forma más antigua de organización social, era no solo la más colaborativa, sino la más feliz. Es cierto eso de que dice el libro del Génesis, que ha habido una caída del hombre, un deterioro de la conciencia. Entonces dejo ahí, no me explicaré como si tuviera tiempo el origen patriarcal de cada uno de los pecados. Dejo ese pequeño toque con respecto a la vanidad para entender la idea de que
algo se nos quitó y queremos una revancha. Se nos quitó el placer y nos volvimos hedonistas, nos volvemos demasiado sensibles al dolor, nos volvemos sibaritas. Hay gente que vive para el placer y no vive para vivir. La vida es más que el placer, la vida tiene sentido. Hemos perdido el sentido y vivimos para pequeñas cosas que son las cosas que buscan las distintas pasiones. Entonces, me detengo un poquito más en esto de lo patriarcal. Este concepto de patriarcal surgió de un historiador suizo que descubrió el derecho de habló en alemán, lo llama Mutterrecht, el derecho materno, en referencia, él era un jurista también, un historiador y jurista, que hay un derecho que pasa por el padre, en que el primogénito es el heredero, pasa la herencia de cosas materiales, de la tierra, de la casa, de los bienes a través del padre, pero había una época en que pasaban estas cosas por la madre. Y se fue interesando en esto y se fue interesando en los datos que había en aquel tiempo, como los libros de Heródoto, el gran historiador de la Grecia clásica, y describió algunos pueblos, sobre todo en las costas de lo que ahora es Turquía, que tenían ese sistema. Describió el caso de las amazonas, mujeres guerreras, y de allí surgió esta idea de que el patriarcado, que es el orden social de la vida civilizada que conocemos, no es el único orden posible, que no es parte de la naturaleza humana, el espíritu guerrero, el espíritu de competencia y el espíritu de mando patriarcal. Pero Bachofen, curiosamente, este descubridor del patriarcado, por contraste, porque fue el descubridor del matriarcado, nunca se formuló en forma crítica a la civilización que hemos construido. Él pensó, tuvimos un pasado femenino, un pasado en que las mujeres tenían más importante. Se dio cuenta incluso que en el teatro griego hubo una evolución, que había más el derecho de la madre, el derecho de las mujeres, había más castigo de los crímenes contra las mujeres y las madres, y después el crimen se fue haciendo más contra el parricidio y el ataque a la autoridad. Todo esto lo entendió como parte de la evolución. La persona que le dio vuelta a la cosa después de que muchos arqueólogos y muchas investigaciones específicas lo habían insinuado, es una persona que hablará mañana aquí, Rian Eisler, que escribió un libro que se llama El cáliz y la espada. Yo le recomendé a Pancho Uneos de la editorial Cuatro Vientos hace mucho tiempo que lo publicara, circula en Chile. Y es un libro que cuando salió, un famoso antropólogo de entonces, llamado Ashley Montagu, dijo, este es el libro más importante desde el libro sobre la evolución de las especies de Darwin. ¿Qué dice este libro? Dice que el patriarcado no es cosa de la cual se deba ocupar solo el feminismo como una injusticia contra la mujer. Quienes hablaban de patriarcado eran las mujeres, porque obviamente las mujeres han sido desvaloradas, desempoderadas y privadas de participación política a través de la gran parte de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué esa sistemática el prejuicio contra las mujeres? Yo creo que porque en el establecimiento del patriarcado, cuando se creó el patriarcado, cuando surgió el liderazgo masculino en el mundo, a las mujeres
Las mujeres no estaban de acuerdo en ciertas cosas. Con un espíritu tan guerrero no lo pasaban bien los niños. Las mujeres protegían a los niños de la dureza de los padres. Yo creo que las mujeres siempre reemplazan, por su espíritu materno, por su rol materno, representaban más la empatía, la solidaridad, la compasión. Y los guerreros duros de un tiempo histórico tuvieron que decirle a la mujer cállate, y para callarla más efectivamente se creó esta idea de que la mujer o no es nada o es algo más bien negativo. Es difícil entenderlo de otra manera que como un recurso histórico. Así como se inventó el mal, se inventó que la mujer no es tan buena. Hoy día sabemos un poco más, pero no está totalmente claro cómo se originó este liderazgo masculino guerrero en el mundo. Parece que fue el calentamiento de la Tierra. Hubo un periodo de muchos diluvios, de mucha agua, del derretimiento de los glaciares, y después viene un periodo de calentamiento mayor. La Tierra era en un tiempo un hielo, una bola de hielo, y en la zona que va del Sahara al Cáucaso, una zona que se ha llamado Saharasia, surgió la agricultura porque surgió como un paraíso agrícola y nos volvimos sedentarios por primera vez en torno a esa región para cultivar la tierra y vivir ya no de la caza y de la pesca solamente, sino de tener alimentos que se pueden producir. Y eso duró poco. Se dice que la revolución neolítica fue la revolución más importante antes de la revolución industrial, pero lo que no se dice, porque no se sabía bien, se fue aclarando después, es que duró solo algunos milenios, pues unos 5.000 años más o menos, y después la Tierra se fue calentando tanto que no daba para producir lo suficiente para la gente que habitaba esa media luna fértil, como sigue llamándosela, en el cercano Medio Oriente. Entonces empezaron las migraciones en que los humanos nos volvimos predadores. El espíritu de la caza, de los cazadores, se volvió un espíritu cazador de humanos, predador de aquellos pueblos que en torno a los ríos, los pueblos sedentarios más antiguos. Surgió un mundo muy predador y somos nosotros esta especie que a veces se dice que es la más peligrosa de las especies, que ha terminado con la supremacía de todas las otras especies, que va terminando con las especies conocidas, excepto en los lugares donde se tienen enclaves de protección. Entonces el patriarcado fue una respuesta de emergencia a la escasez, y lo que digo yo, porque yo estoy entre los que no solo tratan de entender la civilización, sino un crítico que, motivado con la idea de arreglarla, con la idea de que si no se arreglan las cosas chicas, si no se arregla la cosa grande, si no se van las cosas de fondo. Yo creo que es un error de la especie humana que habría que reconsiderar, como las alergias, en que desarrollamos anticuerpos y ya el estímulo no es tan importante como los anticuerpos. Sufrimos de una alergia porque sufrimos de nuestra propia defensa exagerada frente a un estímulo natural inocente. Es como que nos vimos tan amenazados que nos volvimos tan guerreros y tan egoístas y tan predadores y tan poco solidarios, que ese es nuestro mal ahora, no el estímulo original. Y tendríamos que tomar muy en serio el volvernos solidarios, amorosos, como esos animales que fuimos, y más animales también. Y por eso el tema de mi pasada conferencia en el Teatro San Ginés
sobre eso solo se podría hacer a través de la conciencia, una evolución de la conciencia. No se podría hacer por medios políticos, excepto una política para la conciencia, una política para el desarrollo humano a través de la educación, a través de la cultura, a través de la psicoterapia y todos los recursos que haya. Bueno, ¿qué más tengo para decir? Decía que esto del patriarcado nació con Bachofen, un historiador suizo, que tomó forma en una mujer llamada Riane Eisler, que hablará aquí mañana, pero yo no lo tomé de ellos. Mi interés en este tema partió de un chileno que se llamó Totila Albert, que fue un escultor y un poeta, pero desconocido como poeta porque escribía en alemán en un país que no era de lengua alemana, y escribía en alemán porque él escuchaba la poesía y escribía lo que, como se decía antes, le dictaba la musa. Hay gente que trabaja así en el mundo del arte, por inspiración. Y yo fui amigo suyo, me encontré en el Parque Forestal un día cuando yo estaba en el último año de colegio, entramos en conversación, se interesó en mí, me preguntó por mí. Yo tenía en el último año de colegio la idea de que habría en el mundo un renacimiento, no en torno al arte como el renacimiento italiano, sino en torno a la psicología. No sé de dónde saqué eso yo, pero fue como una premonición de lo que después se llamó la nueva era. Y él meneó la cabeza como un poco tristemente y me dijo: me gustaría ser tan optimista como tú. ¿Ah? ¿Y qué piensas tú?, le dije. Y él me dijo: yo creo que el mundo está muy loco. Yo creo que el mundo corre el peligro de destruirse a sí mismo. Pero estábamos en los años 50, cuando yo era un colegial. Yo no había oído a nadie, ni oí a nadie en esa época hablar de estas cosas, de un peligro de autodestrucción. Todavía tendría que venir el periodo de la nueva era, que fue del optimismo, de que parecía ya estar cerca el nacimiento de algo nuevo, aunque después se vio que no estaba tan cerca. Esa fue mi influencia. Él fue a mi juicio el primer, ¿cuál es la palabra? Uno que le hace la guerra al patriarcado, o el primer, crítico del patriarcado como patriarcado. Y yo creo que todavía este pensamiento no entra en la cultura. Yo ando diciendo que debíamos tener una educación para trascender la mente patriarcal, con lo que quiero decir no solo una mente que esté más allá del chauvinismo masculino, sino que una mente en que esté en armonía el principio paterno interno, que es el principio ordenador, con el principio materno interno, que es una compasión natural, la parte protectiva de nuestra naturaleza, colaborativa, solidaria, que no hay que inventarla, está en nosotros. Y la parte niño, que es la parte, el animalito sano, que es el niño, o la mente reptiliana, como se lo dice a veces. Tenemos un cerebro reptiliano. Ahora la serpiente se entiende mejor a la luz de esto, que somos tricerebrados, en que una de nuestras mentes es precisamente la mente instintiva. Entonces, era la visión de él de una integración de la familia humana interna, no solo la familia externa. Pero también era un crítico de que todas las religiones han tolerado el mal familiar, que han hablado de cosas muy buenas, pero haciéndose cómplices del patriarcado familiar, y que esto es como un virus que infecta la cultura y todas las ideas. Así que yo, el día antes de su muerte, me dijo: yo me voy, tú serás Totila. Y yo le dije: pero yo ni siquiera te entiendo bien, estoy tratando de entenderte.
y no he atravesado por la gran transformación, eso que tú dices que es como un morir en vida y encontrar una nueva vida. Ya, cosa de tiempo, me dijo, ya te tocará sufrir y eso, y ahí te llegará todo. Y con el correr de los años supe que así fue, y he ido entendiéndolo mejor, no me siento a la altura de él, pero siento que ya empiezo a representarlo bien, ya la gente me empieza a hacer caso incluso, así que es natural que le dé un cierto homenaje de mencionar que esa es mi fuente. Fue un profeta, nunca dudé que fue un profeta, no nacido en ninguna otra escuela, ni en ninguna religión, pero sí que con ese destino de tantos profetas de no ser reconocidos en su tierra. Y creo que aquí podría dejar mi conferencia por ahora.